La fábrica de graduados de China está creando toda una generación de desempleados. Muchachos, disfruten su juventud y no pierdan el tiempo estudiando. De lo contrario, terminarán como yo, graduado de la Universidad de Pekín, pero repartiendo comida. Entré a la Universidad de Pekín tras pasar el examen de admisión nacional. Al final, sin más opciones, tuve que elegir ser repartidor. Mi madre trabajó en un puesto ambulante para pagarme la universidad. Me gradué y mi destino fue poner un puesto ambulante para vender helados. Me rompe el corazón siquiera decirlo. Es demasiado difícil. Conseguir un empleo es demasiado difícil. Millones de jóvenes invierten años de esfuerzos en la universidad solo para descubrir que el empleo que les prometieron simplemente no existe. Con una maestría hoy en día al graduarte, es imposible conseguir trabajo. Llevo 4 meses enviando currículums y ni una sola empresa está dispuesta a aceptarme. Pero, ¿cómo llegó China, una de las economías más grandes del mundo, a producir tantos graduados que el mercado laboral ya no puede absorber? ¿Y qué significa esta crisis para el futuro de millones de jóvenes que estudiaron creyendo que un título universitario garantizaba estabilidad y progreso? En este video vamos a descubrir por qué el modelo educativo chino está generando más profesionales de lo que la economía puede emplear, cuáles son las causas detrás del desempleo juvenil y qué consecuencias podría tener esta situación para el futuro del país. Durante décadas, China fue presentada como la prueba viviente de que el esfuerzo académico podía cambiar una vida. Millones de familias creyeron en una fórmula aparentemente infalible: estudiar duro, obtener buenas calificaciones, ingresar a una universidad prestigiosa y, finalmente, conseguir un empleo estable que garantizara prosperidad y movilidad social. Para innumerables padres, la educación era la inversión más segura que podrían hacer por sus hijos. Y para millones de jóvenes, el título universitario representaba la puerta de entrada hacia un mejor futuro. Pero hoy en día, algo inquietante está ocurriendo en China. Cada vez más jóvenes graduados afirman que esa promesa está dejando de cumplirse. Los títulos académicos alguna vez fueron el pase de entrada de los chinos para conseguir mejores empleos, por lo que todos los jóvenes se esforzaban al máximo para ingresar a la universidad y hacer posgrados. Sin embargo, la población en China continental critica que las universidades chinas ya se han degradado a ser simples instituciones para hacer dinero, y la expansión masiva de las universidades solo trata a los padres y estudiantes como rebaños listos para ser trasquilados. Personas con licenciaturas, maestrías e incluso doctorados se encuentran atrapadas en una realidad que pocos imaginaron. Después de años de sacrificios, largas jornadas de estudio y enormes gastos familiares, muchos descubren que no hay empleos esperando por ellos. Amigos, es imposible encontrar trabajo. Me esforcé muchísimo para graduarme de una maestría en una universidad del proyecto 985 y aún así no consigo empleo. Algunos terminan trabajando como repartidores de comida, conductores de aplicaciones o aceptando trabajos temporales que nada tiene que ver con la profesión para la que se prepararon durante años. La verdad es que el entorno general está muy mal. Incluso repartir comida ya es difícil. No veas solo lo duro y agotador que es. Nos tratan puramente como bestias de carga. De hecho, en Shenzhen, de los muchos amigos que conozco y los que se acercan a mí, puedo decir que cerca del 70% son universitarios. Además, los estudiantes que reparten comida son presas fáciles de agencias fraudulentas. Incluso hay muchísimas estudiantes universitarias mujeres trabajando como repartidoras hoy en día. Es demasiado difícil. Conseguir un empleo es demasiado difícil. La situación laboral para los universitarios hoy en día... Lo más preocupante es que esto ya no parece ser un problema aislado. Se está convirtiendo en una experiencia compartida por toda una generación. Cada año, millones de nuevos graduados ingresan al mercado laboral chino. Sin embargo, el crecimiento económico se ha desacelerado. Diversos sectores enfrentan dificultades y las empresas ya no contratan al ritmo de antes. Como resultado, la competencia por cada vacante se ha vuelto feroz. En muchos casos, cientos de candidatos compiten por un solo puesto.
Debido a la grave recesión económica en China, la tasa de desempleo se mantiene por las nubes y el panorama de empleo juvenil es severo. Los universitarios se enfrentan a un callejón sin salida al buscar trabajo. La situación es incluso peor de lo que se imaginan. Para el año 2026, se espera que la cantidad de graduados universitarios rompa un nuevo récord, alcanzando los 12,7 millones. Incluso jóvenes provenientes de las universidades más prestigiosas del país reconocen que encontrar trabajo se ha convertido en una batalla agotadora. La cantidad de solicitantes de empleo es excesiva. Los graduados universitarios de la generación 2026 alcanzaron directamente los 12,7 millones. Sumando a los graduados anteriores que no han encontrado trabajo y a los profesionales que buscan cambiar de empleo, el ejército de solicitantes ha roto récords históricos. En cada vacante hay 200 personas peleando por un puesto. Si envías tu currículum y nadie responde, es lo más normal del mundo. Durante años se les dijo que el conocimiento sería su ventaja competitiva, que un mejor título significaría mejores oportunidades. Pero hoy muchos sienten que esa ventaja se ha evaporado. Estudié la carrera de logística en la Universidad de Tianjin, un estudiante de alto rendimiento. Aquí en nuestra base de repartidores hay muchísimos con títulos. La verdad, siento que el diploma ya no importa. Lo principal no es ganar dinero. Ganar dinero está tan difícil ahora que los títulos son irrelevantes. Hoy los universitarios no encuentran empleo. El diploma sigue colgado en la pared, pero ya no parece abrir las puertas que antes prometía abrir. La situación ha generado una profunda sensación de frustración. No se trata únicamente de no encontrar empleo. Se trata de descubrir que el camino que siguieron durante toda su vida ya no garantiza el resultado esperado. Muchos jóvenes sienten que hicieron exactamente lo que la sociedad les pidió. Estudiaron más, se esforzaron más, compitieron más, sacrificaron tiempo, dinero y oportunidades personales. Y aún así, no logran alcanzar la estabilidad que les prometieron. Para numerosas familias, la decepción es aún mayor. Muchos padres trabajaron durante décadas para financiar la educación de sus hijos. Algunos ahorraron cada moneda posible, convencidos de que la universidad sería el puente hacia una vida mejor. Por eso, cuando un graduado altamente preparado termina luchando por encontrar cualquier fuente de ingresos, la sensación del fracaso no solo afecta al estudiante, sino a toda la familia. Mientras tanto, las condiciones laborales tampoco ayudan a restaurar la confianza. Muchos jóvenes denuncian salarios bajos, jornadas extensas y procesos de contratación cada vez más exigentes. Así que ahora estamos bastante perdidos. ¿Un sueldo de 2.000 o 3.000 les da igual? Con 2 o 3.000 probablemente no podría mantener mi supervivencia. ¿Es fácil encontrar trabajo? No es fácil, ¿no lo es? Incluso con una licenciatura de una universidad élite 985 es difícil. Sí, eso es definitivo. ¿Cuál es la expectativa salarial que tienes? 4.000, pero por lo visto el estándar empieza en los 3.000 y en muchos casos no te incluyen ni comida ni alojamiento, por lo que los gastos son considerables. Aquí el salario es de 3.000. Muy pocas personas lo aceptan. Las empresas pueden darse el lujo de seleccionar entre enormes cantidades de candidatos, elevando constantemente los requisitos mientras reducen las compensaciones. En algunos casos, ni siquiera los empleos considerados básicos son fáciles de conseguir. Todo esto está produciendo algo que va mucho más allá de una simple crisis laboral. Está afectando la forma en que una generación completa percibe su futuro. La ansiedad, la incertidumbre y el miedo se han convertido en temas concurrentes entre los jóvenes. Muchos describen dificultades para dormir, estrés constante y una creciente sensación de estar atrapados. ¿Cómo está mi estado mental ahora? Siento que en las noches no puedo dormir bien y durante el día me siento sumamente ansiosa e impotente. En las noches me despierto de golpe frecuentemente y me quedo sin poder dormir por un largo rato. En las mañanas también me despierta la ansiedad por el trabajo. Apenas abro los ojos, me invade la angustia. Mi cabeza está llena del tema de buscar trabajo y me dan muchas ganas de llorar. No sé cómo estén los demás, pero yo estoy así todos los días. Lo que comenzó como una búsqueda de empleo se transforma poco a poco en una crisis de confianza. Porque al final, el problema no es solamente económico. El verdadero problema aparece cuando millones de personas empiezan a preguntarse si el esfuerzo todavía vale la pena. Cuando una sociedad basa gran parte de sus expectativas en la educación como mecanismo de progreso y de repente esa promesa deja de funcionar para una parte importante de la población, las consecuencias pueden ser profundas.
no solo cambia la relación de los jóvenes con el trabajo, también cambia su relación con el futuro. Estamos viendo una dificultad temporal causada por las condiciones actuales de la economía, o estamos presenciando una transformación mucho más profunda en la que las viejas fórmulas de éxito dejan de funcionar para las nuevas generaciones. Porque la historia de estos jóvenes no trata únicamente sobre desempleo, trata sobre expectativas, sacrificios y promesas. Trata sobre millones de personas que crecieron creyendo que el estudio era la llave maestra capaz de abrir cualquier puerta. Y ahora, por primera vez, muchos comienzan a descubrir que algunas de esas puertas permanecen cerradas. China construyó gran parte de su extraordinario desarrollo apoyándose en la idea de que el esfuerzo personal podía traducirse en progreso. Pero cuando una generación empieza a dudar de esa relación, las preguntas que surgen son mucho más importantes que cualquier cifra de desempleo. ¿Qué sucede cuando quienes hicieron todo correctamente sienten que no pueden avanzar? ¿Qué ocurre cuando el mérito ya no parece suficiente? ¿Y cuánto tiempo puede mantenerse viva una promesa cuando cada vez más personas dejan de creer en ella? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Tal vez la verdadera crisis no sea la falta de empleo. Tal vez la verdadera crisis sea la pérdida de confianza en el camino que durante décadas se presentó como la ruta segura hacia una vida mejor. Y si esa confianza continúa desapareciendo, China podría enfrentarse a un desafío mucho más complejo que crear nuevos puestos de trabajo, recuperar la esperanza de toda una generación. Ya que hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Pero antes de irte, recuerda darle me gusta y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo.